Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a este nuevo capítulo de Destripando Libros. El día de hoy voy a estar hablando de una novela muy tóxica, pero si creían que iba a hablar de algún tipo de novela juvenil con un romance cliché, están completamente equivocados. El día de hoy voy a estar hablando en profundidad en este capítulo de Las mentiras de la Isla Mariposa de Jennifer Matthew. Cuando este libro llegó a mis manos, me llamó un poco la atención la imagen de la contracubierta y cómo es que está haciendo referencia a una cosa, pero yo tenía esa suerte de sentimiento de encontrar algo más que no era lo que parecía a simple vista, así que me arriesgué a leerlo. No es probablemente el tipo de novela que yo leería asiduamente, pero me gusta el truco de poner a personajes jóvenes en esta historia que es de narrativa contemporánea bastante realista, porque a mi juicio va a exponer a mucha población potencial joven que podrían sentirse interesados por esta autora a conocer un lado de la realidad que está alejado de las historias dulces, insípidas y falsas que se publican muchísimo y que por desgracia son más famosas de lo que deberían. Para comenzar en el capítulo de hoy, lo que quiero hacer es dar una revisión por toda la obra y partir de la premisa principal porque me parece importante establecer cuál es el punto en donde está funcionando todo esto desde un principio, porque las relaciones humanas pueden verse muy influenciadas por el contexto humano, el contexto histórico y también sobre el origen de las personas que son involucradas en esa historia en particular. Esta historia está ambientada en dos tiempos, utilizando una analepsis para mostrar por una parte la juventud y el desarrollo de Caridad y por otra parte, en los años 80, lo que va a suceder con Caridad cuando ya se convirtió en madre y la relación que tiene con sus dos hijos. En esta parte me parece importante mencionar que este desplazamiento temporal puede hacer un efecto muy distinto en el público dependiendo de cuál sea la edad que tenga el lector y la experiencia que la persona tenga leyendo. Pero sobre eso voy a estar comentando un poco más adelante. Ahora mismo lo que me interesa hablar con más detalle es de las cosas que ocurren desde un principio de la obra. Por una parte, como estaba diciendo, vamos a tener la juventud de Caridad, que es una vida de adolescente de ensueño. Quizás demasiado de ensueño, porque esta chica es de la gente acomodada que vive en Cuba antes de la ocupación por parte del futuro régimen de Fidel Castro y compañía. Caridad vivía como una niña mimada, casi sacada de un cuento, tenía cualquier cosa que podía imaginar en la vida hasta que las cosas empezaron a complicarse por causa de la ocupación a la que hice referencia un momento atrás. Lo que sucedió después exige dar un poco de contexto histórico y me obliga a decir que la ocupación no fue simplemente un grupo de gente que llegó, tomó la casa de gobierno y luego comenzó a gobernar. La realidad es que hubo muchísima violencia, bombardeos, desde luego que existieron muchas muertes y esto influye en cómo se va desarrollando la serie de acontecimientos desde ese punto en adelante. Si bien el libro va a estar dando saltos desde el presente hasta el pasado, en el caso de este capítulo no lo voy a hacer así porque no tiene ningún sentido, así que lo que voy a hacer es tratar de resumir de la mejor manera posible los acontecimientos del pasado para luego dar paso al presente, que es donde se explican ciertos acontecimientos. Como estaba comentando antes, Caridad pasó de ser una muchacha que estaba esperando su fiesta de 15 años, que para los que no lo sepan es una celebración muy importante en algunos países, a perder absolutamente todo. Por una parte perdió a su familia, perdieron el dinero, hubo un ataque con explosivos precisamente en la fiesta de 15 años y en esta parte tengo que hacer un paréntesis y decir que me pareció una estupidez por parte de sus padres estar preparándose para la celebración de un evento cuando toda la sociedad estaba en ebullición alrededor. Sin embargo, eso es muy acercado a la realidad porque en la realidad ha ocurrido y sobre todo en Latinoamérica tenemos muchísimos ejemplos donde hay conflictos bélicos o guerras civiles en cierto sector de la sociedad, mientras en otros se desarrollan grandes fiestas. Caridad fue testigo de todo esto y además de convertirse en la chica que perdió a su familia, fue trasladada a Norteamérica. La familia no murió, pero al momento de realizarse la ocupación, hubo que realizar ciertas decisiones difíciles y una de ellas fue que se vieron en la necesidad de separar familias.
La familia no podía salir de la isla, pero a ella se le dio la opción, así que los padres, para tratar de protegerla de este régimen, decidieron enviarla al exterior. A nivel personal comprendo lo que significa perder tu forma de vida, a pesar de que personalmente nunca he sido millonario ni he tenido una situación acomodada. Sí entiendo lo que significa salir de tu zona de comodidad, salir del lugar en donde estés y perder todo lo que has tenido y tener que adaptarte a una forma de vida distinta, en un lugar diferente, con otro idioma, con otra gente y sin saberlo de una forma concreta, porque cuando eres un adolescente las cosas no tienen la misma dimensión que tienes al ser más grande. Puedo comprender cómo funciona ese impacto y entender también cómo cambia la percepción de los acontecimientos. Comprendo que la percepción juvenil de Caridad en esa situación concreta se trastocó y de cierta manera que eligió el lugar de verse a sí misma como una víctima heroica en una historia donde todo el resto de las personas son villanos. Sus padres de cierta forma por perderlo todo y por no protegerla, de cierta forma por abandonarla, y pensar que ellos no se fueron no porque no quisieran, sino porque no podían, y establecer la diferencia entre esos dos puntos es muy relevante. Desde ese momento en adelante, ella decidió culpar a todo el resto del ambiente a su alrededor, incluyendo a la familia que la acogió al momento de llegar a Estados Unidos, a pesar de que ellos no tenían el mérito de ser villanos en esta historia. Desconozco si es que hay un proceso psicológico concreto que se pueda explicar, pero lo que yo diría es que es una forma de autodefensa, porque se encontraba sola en el mundo y eso le exigió recurrir a algo que la protegiera y le hiciera sentirse cómoda. Esto significa que cuando eliges ver a todo el resto del mundo como tu enemigo, de alguna manera eso te permite fortalecer un poco tu propia forma de ser, oponerte a lo que está ocurriendo y eventualmente ser más fuerte, pero al mismo tiempo te expone a convertirte tú mismo en un villano por no ser capaz de establecer este límite entre las cosas que están bien y están mal y dejarlo todo establecido en quién y no en qué. Eventualmente Caridad comenzó a crecer y cuando ya tuvo asumido que no iba a poder volver a Cuba, que había perdido a su familia, su forma de vida, el dinero y que estaba en un país extraño, que poco a poco fue permeando su forma de vida hasta obligarla a adaptar su nombre para sonar menos extranjera, todo esto hizo que generara un sentimiento de necesidad de tener cosas y enfocó las necesidades que tenía a nivel emocional en posesiones. En determinado momento empezó a generarse una relación muy poco sana con uno de los hijos de este matrimonio. Él se comenzó a interesar en ella y ella inicialmente no se interesaba en él, pero empezó a pensar que eso podría ser útil para otras cosas, porque si él se enamoraba de ella y le prometía el oro y el moro, eso le permitiría a ella recuperar el estatus que tenía cuando era una adolescente y salir del estado de pobreza en el que estaba, es decir, junto a la familia que la acogió. Esta familia no era millonaria como aquella de donde ella venía, lo que significa que al momento de estar con él, ella vio en su mente la posibilidad de salir de ese lugar, conseguir que él le jurara amor y que con ello también pudiera jurarle posesiones, casa, comodidades y hacerla vivir en una versión renovada de lo que en alguna ocasión tuvo. El tema en esta parte es que se trata de una utopía porque nunca puedes recuperar realmente las cosas que perdiste. Tu vida siempre va a quedar fracturada si perdiste algo y las cosas nunca van a volver a ser iguales como eran antes. Pero hay algo más importante que eso, y es que ella elige construir esta relación por las razones equivocadas. Quitando el tema moral, uno podría decir, bien, si tienes la intención de iniciar una relación con alguien por interés, entonces lo lógico sería que establecieras ese interés en una persona que tenga realmente la posibilidad de darte aquello que tú quieres. Si quieres casarte con alguien para conseguir una vida acomodada, tendrías que tratar de casarte con una persona que ya tenga los recursos y que por lo tanto garantice que lo que quieres se va a hacer realidad. Desde ese punto de vista no tiene mucho sentido que te fijes en alguien que te promete cosas, pero que tú no sabes si realmente va a poder cumplir o no, y por eso es que yo antes decía que era muy importante este límite entre quién y qué cosas se hacen.
Que alguien te diga que quiere hacer algo por ti no significa automáticamente que de verdad lo va a poder hacer. Desde este punto de vista, Caridad comete dos errores. Por una parte, admite interesarse por él y comenzar una relación por este interés refractario de lo que perdió siendo una niña. Y por otra parte, no se fija en la persona apropiada que de verdad pueda asegurarle este tipo de cosas de acuerdo con sus planes. Y las cosas empeoran porque él también es una persona inmadura y que no ha construido sus propios valores de la forma apropiada, lo que hace que se ilusione con una chica de la que empieza a enamorarse siendo muy joven, creer la historia que ella le presenta y pensar que eventualmente ella va a conseguir enamorarse de él, haciendo caso de esta ilusión muy antigua y muy equivocada de que tú como persona puedas conseguir el amor de alguien, mientras que en la realidad eso no es así. Debido a esto, él trata de formar algo, trata de construir su propia vida junto con ella, y a la larga, la vida de ambos va a convertirse en algo que él no es capaz de sustentar. Porque cuando hay una persona que es interesada y que quiere construir su estabilidad emocional en base a posesiones, la otra persona, aquella con quien va a tener esa dependencia, necesariamente se ve en la obligación de contar con muchos recursos. Y el dinero no nace en los árboles, no lo es ahora en el presente y tampoco lo era en los 70 o en los 80. Al principio esta relación tiene una suerte de punto de ebullición debido a la novedad de la juventud, al enamoramiento de él, a la ilusión muy equivocada y mal formada de ella, y termina por evaporarse con rapidez. Y como ocurría en muchísimos matrimonios en los años 70 y posteriores, y por desgracia pienso que también sigue ocurriendo en el presente, pasa que ella termina embarazada, no solo de un hijo sino que de dos, y como tampoco es ninguna novedad, las cosas en una pareja se vuelven mucho más costosas y difíciles cuando hay hijos que mantener. Y cuando estoy hablando de costo no me refiero solamente al costo monetario, sino que también al costo emocional de esto. Es innegable que los niños son extremadamente caros, pero además a nivel emocional hay una barrera que se empieza a generar entre los dos, y comienzan a surgir las fisuras que era evidente que iban a surgir porque ambos se casaron por las razones equivocadas. En esta relación podrían resultar ciertos elementos insignificantes en otro contexto, pero en este caso, cuando un niño llora, cuando los juguetes están tirados alrededor y todo ese tipo de cosas que pueden parecer cotidianas, terminan magnificándose y hacer que cualquier elemento interesante en el pasado empiece a significar una mácula en el presente. Por supuesto que la relación entre ellos se fractura por completo, por una parte porque ella insiste en tratar de alcanzar algo que es imposible, y por otra porque él se obstinó en tratar de, entre comillas, darle lo que ella quería, pero no era capaz de hacerlo, porque como dije antes, el dinero no crece en los árboles. La felicidad no puede fabricarse de la nada y la relación termina rompiéndose por completo. En este punto voy a hacer un salto temporal porque hay un detalle del pasado desde este momento que mencioné que voy a comentar un poco más adelante, y es algo que va a tener relevancia no porque sea una sorpresa sino porque influye en las actitudes de los personajes. Así las cosas, llegamos al presente, a los años 80, en donde la madre con los dos hijos están viviendo en la isla Mariposa, que es lo más cercano a un lugar isleño, cosa que por supuesto también fue un capricho de Caridad para poder estar en un sitio que estuviera cercano al mar, como era el caso de la isla. Este elemento que acabo de mencionar es una especie de fantasma que la va a estar persiguiendo a ella y a los hijos de forma recurrente a lo largo de todo el libro, por la relación que tiene Caridad con sus hijos y por también la forma en que ellos han aprendido a desenvolverse en ese lugar físico. La relación que tiene Caridad con los hijos es sumamente nociva y podría resumirlo diciendo que es una pésima madre, cosa que efectivamente es, pero el problema que tiene Caridad es que es una persona horrible y eso ha influido en cómo son sus hijos, aunque lo queramos o no, la forma en que son a nivel emocional las personas con las que nos hemos criado van a influir en nosotros, no necesariamente porque nos enseñen cómo ser, sino porque en ocasiones nos enseñan cómo no ser. Si tú has vivido en una situación donde tus padres o las personas a tu alrededor son nocivas, tienes distintas
distintas alternativas a medida que vas creciendo, pero en cualquiera de ellas, en cualquiera de esas formas, la manera en que te desarrolles como persona va a ser distinta a cómo habría sido si esa persona no hubiera estado influyendo en tu vida. Esto quiere decir que puedes volverte una persona igualmente nociva o puedes ser alguien que quiera escapar, vas a ser alguien sumiso o alguien mentiroso o de un carácter muy confrontacional. Lo que sea que hagas va a estar determinado en gran medida por esas actitudes y la persona que eres tal vez no habría sido de esa manera si no hubiera ocurrido esto que acabo de mencionar. En este caso en particular tenemos a una madre que es el único pariente cercano a los hijos. Se ven mucho más directamente permeados por el carácter de ella, sobre todo en una época en donde no existe internet, no existen las redes sociales y eso significa que no existe el concepto que en la actualidad se maneja sobre poder recurrir a otras personas, contactarte, encontrar ayuda o incluso encontrar información sobre una situación que quizás estés viviendo y no puedes reconocer. Todo esto significa que el ambiente hogareño es mucho más cerrado y cualquiera de las actitudes que vienen del progenitor o del adulto a cargo se van a volver mucho más nocivas, aún más de lo que ya están siendo. Caridad es una persona horrible, es alcohólica, lo que de por sí ya es algo malo, pero además de eso es una persona que interpreta la sobreprotección de una forma errada. A título personal considero que la sobreprotección siempre es equivocada, pero ella está cifrando su forma de sobreproteger a sus hijos en un origen que ya es equivocado, porque toda la construcción emocional que tiene Caridad desde antes, desde que ocurrieron los hechos en Cuba, está equivocada y eso lógicamente hace que lo que reacciona de acuerdo a lo que pasa con sus hijos es diferente a como debería ser. Los hijos tienen dos comportamientos distintos. Por una parte, el hijo mayor tiende a ser confrontacional, pero de forma de tratar de encontrar una manera de buscar pelea o de atacarla de una forma indirecta. Esto con el objetivo de hacer que ella se aleje y lo deje apartado y por lo tanto poder actuar como él quiera. Por otra parte, la hija se ha vuelto prácticamente una mentirosa compulsiva, tratando de aparentar que la sigue y le obedece en todo, pero al mismo tiempo hacer lo que le plazca por otra parte. Ahora que estamos en el presente, en los años 80, la historia va a estar protagonizada principalmente por la hija. Ella tiene 17 años y está en la etapa donde literalmente se inventó un trabajo auspiciado por su hermano, que de alguna manera está haciendo esto para intentar apoyarla y protegerla, y como una manera de no apartarse de ella y al mismo tiempo de no generar más conflictos dentro de la casa, lo que a lo largo es un error por parte de ambos, pero eso es algo que voy a seguir analizando más adelante. Así las cosas, ella se inventa todo esto para tener una forma de arrancarse de casa y como en toda historia donde se involucran jóvenes, esta forma de arrancarse tiene que ver también con poder alternar con otros jóvenes de su edad y eventualmente involucrarse con alguno de ellos y vivir ese tipo de experiencias que están relacionadas con la adolescencia, el descubrimiento de las relaciones interpersonales y la sexualidad. Para mi sorpresa, en este segmento ocurre lo que probablemente es la mejor parte del libro y el principal punto de conflicto de esta historia, porque ella termina liándose con un tipo que para términos generales es un muy mal enamoramiento, pero es un muy buen ligue de verano. Es un chico lo suficientemente guapo, que podría andar a torso desnudo por la playa, que fuma un poco de marihuana, que escucha algo de música de moda, que va a algunos conciertos y que en términos generales es un muchacho atractivo, que no es necesariamente malo, pero que no es alguien bueno para establecer una relación. Y como nuestra protagonista viene de no conocer buenas relaciones interpersonales, no sabe establecer esa diferencia. La razón por la que digo que esta parte probablemente es lo mejor del libro es porque el punto de visión de los lectores se va a dividir dependiendo de qué edad tengas y sin embargo en ambos casos te va a dar una experiencia. En mi caso, al ser un hombre adulto que no solamente he leído muchas cosas, sino que he visto y he vivido muchas cosas, puedo entender claramente qué es lo que va a ocurrir con esa relación que comienza de una forma casual. Esto significa que para mí la historia se hace en parte predecible porque ya sé lo que va a pasar, tanto por el comportamiento de la madre como por el comportamiento de ambos hijos y de este tipo que al mismo tiempo aparece ahí y va a tener esta relación con ella.
Esto no quiere decir que a nivel personal se me haya hecho aburrida esta parte, pero sí se me hizo predecible y solamente tenía la duda de si lo iban a resolver de una forma realista o no. Por otro lado, para jóvenes que estén entrando en la literatura y que hasta ese momento no se hayan topado con narrativa contemporánea que enfoque la historia juvenil y las vidas adolescentes de una forma más realista, es posible que la historia vaya a sorprenderlos un poco porque tiendan a pensar que la chica con el poder de su amor va a poder cambiarlo y al final van a ser felices, pero eso no es lo que va a ocurrir. Y no ocurre porque el 99% de las veces, cuando una persona se mete con alguien que no vale la pena, eso no va a terminar bien. También tengo que decir que desde mi punto de vista la novela, sobre todo en el segmento intermedio, se me hace bastante pesada por el comportamiento de la madre, lo que quiere decir que al menos su comportamiento está bien retratado porque es un personaje con el que no puedo empatizar. Pude empatizar con ella mientras era una niña, pero ahora que es una adulta no le encuentro una justificación apropiada. Mientras que desde el punto de vista de los jóvenes, pienso que podría ser muy interesante ser un espectador de este espectáculo no muy agradable, en donde ellos quizás estén esperando que las cosas se resuelvan de forma positiva, pero en la realidad no va a ser así. También tengo que decir que desde el punto de vista de la actualidad puede ser interesante para jóvenes ver este tipo de ambientación en los años 80, porque en esos años la relación de los adolescentes o incluso casi adultos con los padres era algo muy distinto a lo que ocurre en la actualidad. En esos años estaba socialmente mucho más establecido, de una forma mucho más firme, que los jóvenes, hasta que no pudieran ser económicamente independientes, y en el caso por ejemplo de América, irse de casa, no podían realmente tener una fuerte discusión con sus padres, detenerlos o incluso levantarles la voz. Mientras vivieran en el techo de los padres tenían prácticamente que obedecer, y debido a eso es que se plantea este tipo de comportamiento subterráneo o fingir obedecer cuando en realidad no. En el presente las relaciones son más equilibradas, tanto para bien como para mal, y desde ese punto de vista puede ser interesante cómo los jóvenes aprecian las diferencias entre lo que ocurría antes y lo que pasa ahora. Un aspecto que no me gustó de este libro es la forma en que se plantean las relaciones sexuales. Cuando el idilio de nuestra protagonista con este sujeto continúa adelante, obviamente van a llegar hasta ese elemento, pero el momento de las relaciones sexuales son escenas que resultan un poco confusas, porque la autora tiende a explicar de una forma extraña si es que tuvieron o no. Es casi literal que dice que tuvieron intimidad, pero no, comillas, todo. Supongo que eso quiere decir que no hubo sexo con penetración, pero la autora tampoco lo explica, y como la obra no está enfocada en ese aspecto en particular, pienso que es un punto débil porque no llega a explicarlo concretamente, y siento que tampoco es tan grave ir hacia ese punto. La novela no se va a convertir en una historia pornográfica orientada a un público mayor, y los jóvenes son perfectamente capaces de entender las palabras que estén ahí. El hecho de que no se plantee de forma clara y se deje con una suerte de metáfora que no es romántica, hace que tenga una sensación muy extraña de ese segmento. En la otra mano puedo decir que lo bueno de esta historia es que no caímos en el cliché de que ella quede embarazada y él se vaya, sino que lo que ocurre es otra cosa, y es que en una de estas fiestas que se hacen en la playa y a donde él es asiduo, ella termina consumiendo ácido. El hermano llega in extremis a salvarla antes de que ella termine arrojándose por un acantilado o haciendo alguna tontería por el estilo. Consigue poner a su hermana a salvo, y esto demuestra que mientras él en el segmento anterior era bastante invisible a nivel de historia, en realidad siempre estuvo poniendo un ojo en lo que hacía la hermana. Es una situación que es difícil de dirimir si la considero buena o mala, porque desde el punto de vista de la fraternidad está bien que él se preocupe por ella, pero no está bien que avale que ella se meta en acciones negativas. El problema es que ambos están en una situación donde un camino distinto sería denunciarla a la madre, lo que haría que las cosas fueran peor, y el otro camino sería no hacer nada, lo que haría que las cosas igualmente fueran peor. Así que cuando él descubre gracias a un personaje secundario que ella está en esta situación, llega en el último segundo a sacarla de ahí,
termina involucrándose de forma directa, amenazando a este tipo de que no vuelva a hacer algo como eso. Esto significa que eventualmente nuestra protagonista termina decepcionándose del sujeto porque ella tenía la absurda idea de que en realidad él la iba a proteger y a cuidar cuando él en realidad solo estaba pasando un buen momento. Para él consumir ácido no sería algo tan grave, pero para ella que no está acostumbrada a las drogas sí lo es. Cuando sucede esto, la protagonista va a tener este quiebre emocional por la situación de lo que ocurrió, mientras la situación familiar sigue en el mismo sitio, y es un momento muy extraño. En este momento es que lo que dejé pendiente de lo que ocurrió en el pasado va a tomar una importancia aquí. Tenemos a nuestra protagonista en ese estado y aunque podría parecer que la cercanía con su hermano se hizo más fuerte, en realidad va a haber un quiebre por otra razón y es porque se va a descubrir la verdad de lo que pasó y al mismo tiempo no se va a saber. Regresando al pasado, en ese contexto estaban muy mal en el matrimonio, estaban mal de dinero, estaban con la situación de los dos hijos. Caridad estaba insistiendo constantemente en que las cosas estaban mal y que él tenía que cumplir su promesa de construirle prácticamente un palacio, mientras todo se estaba desmoronando alrededor. Después de una serie de discusiones, el marido lo que hizo fue empeñar su costoso reloj, que era un recuerdo familiar, para dejarle dinero a ella, para que pudiera mantenerse unos días, y él se fue a la casa de sus padres para evitar una discusión mayor. En este punto sería muy sencillo decir que él la abandonó y que por lo tanto ella tiene una razón justificada para odiarlo. Sin embargo, el punto de esto no es eso, sino que las cosas sucedieron de otra manera. Cuando tuvieron esta discusión crucial en donde él decidió irse, hay que destacar que él tuvo la buena intención y el buen tino de dejarle dinero a ella para poder ausentarse un par de días, considerando que ella iba a estar a cargo de los niños. Independiente de que los dos habían tenido malas actitudes, él hizo lo mejor que pudo dentro de las escasas herramientas que tenía. El problema es que cuando él iba camino a la familia de sus padres, tuvo un accidente y murió. Y donde la situación se vuelve más grave es que desde ese punto en adelante, Caridad eligió conscientemente reconstruir la realidad y contarle a todo el que quisiera oírlo y al que no también, que en realidad él la había abandonado porque era un mal hombre, dejándola sola, sin dinero y a cargo de los niños. Realmente él no podía abandonarla porque estaba muerto. Y ella le contó esa misma historia a sus hijos. Le contó a sus hijos que su padre simplemente los había abandonado y se había ido a otro sitio. En este punto quiero ser claro y decir que no era necesario que ella hubiese construido una imagen heroica y hermosa de él para presentarla a sus hijos, pero bastaba con que les dijera la verdad. Sin embargo, ella eligió premeditadamente mentirle a sus hijos y crear una imagen falsa de él, dejando en claro que ella estaba pensando en sí misma y retrotrayéndonos a lo que mencioné antes sobre esa incapacidad de determinar las cosas que están bien o mal dependiendo de quién y qué se hizo. Más allá de las consideraciones de relación de pareja que tengan entre ellos, e incluso de las consideraciones que tienen que ver con la relación padre, madre e hijos, aquí hay un error ético y se trata de una especie de crimen que se comete de forma premeditada. No es un accidente, porque uno no le inventa a los hijos que el padre o la madre los abandonó, los dejó en la calle, sin dinero y se fue a vivir la vida a otro estado sumamente lejos y jamás volvió por accidente. Uno no hace eso por una situación de shock. Quizás podría decirlo en un primer estado. Tal vez si cuando ella recibió la llamada o se enteró de la muerte, sufrió un estado de shock, podría haber inventado esa historia para tratar de soportarlo, pero eventualmente vuelves a la realidad, te das cuenta de lo que hiciste y lo remiendas, mientras que ella lo que hizo fue crear toda esta historia para sentirse a sí misma que seguía siendo la víctima, que dentro de esa relación de pareja ella no había hecho nada malo, ponerlo a él como un villano, a ella como a una heroína y hacer que los hijos la vieran a ella como una víctima dentro de toda esta historia. Según el punto de vista de Caridad, haber dicho la verdad habría convertido al padre en un mártir y de alguna manera la habría convertido a ella en la mala de la historia. El problema es que ella sí es la mala de la historia, porque ella tomó la decisión consciente de ser una pésima madre y además de una mala madre, ser una mala persona.
Desde mi punto de vista, nadie está obligado a criar a los hijos más allá de las consideraciones legales. Que tú tengas hijos no quiere decir que tienes la obligación de amarlos y sacrificar todo por ellos. Eso es una decisión que debes tomar de forma madura. El problema es que cuando los tienes siendo inmaduro, las consecuencias de tu inmadurez las van a pagar tus hijos más que tú. En este caso, Caridad se casó por las razones equivocadas, mantuvo un matrimonio por las razones equivocadas, tuvo hijos por las razones equivocadas y les mintió para justificarse de todo lo que ocurrió antes, construyendo una vida falsa en base a una mentira. Lo peor de todo esto es que esa mentira ni siquiera le trajo ningún beneficio, porque ella no logró posicionarse a sí misma como una heroína ante los ojos de sus hijos, porque su propia actitud no le permite hacerlo. Finalmente el pasado y el presente se conectan porque el hijo encuentra unas cartas que son las que revelan toda la historia que acabo de plantear, y el hijo, cuando descubre esta verdad, elige irse de la casa y empezar de cero como pueda, de la forma que sea, porque en el fondo él entendió que si se queda más tiempo ahí, va a terminar atrapado en esa espiral y va a terminar convirtiéndose en lo mismo que ha visto en su madre. Él le ofrece o le sugiere a la hermana menor que se vaya con él o que al menos se vaya por su cuenta, y ella lo que hace es tomar la decisión de quedarse. Esta situación me genera ideas controvertidas en la mente, porque a nivel humano yo quisiera que la protagonista se hubiera ido, porque era lo correcto, porque a pesar de su actitud mentirosa y de las cosas incorrectas que hizo, ella no se merecía quedar encerrada en esa espiral de toxicidad junto con la madre. Sin embargo, ella toma esa decisión porque en el fondo siente que es un lugar cómodo. Ella siente que puede estar ahí, viviendo en ese ambiente nocivo y dañino con la madre, pero al mismo tiempo teniendo estas escapadas y esta zona de una muy relativa comodidad para hacer otras cosas, y que eso es mejor que salir al mundo y arriesgarse a ver la vida como realmente es. Ella también plantea que está en desventaja en comparación con su hermano, porque en esa época, siendo mujer, va a tener muchas menos oportunidades de hacer las cosas que quiere, y el hermano, por ser hombre, va a tener mayor libertad, incluso de empezar de cero, exponiéndose a menos peligros. Y aquí es donde digo que las consecuencias de las acciones de los padres repercuten en los hijos, porque cuando la hija tiene la opción de encarar a su madre y decirle: eres una persona horrible que me mintió toda la vida, ella decide conscientemente no hacerlo, porque según su atrofiado punto de vista es lo más cómodo. La experiencia de leer esta obra es controvertida porque no es una obra entretenida de leer, sin embargo me parece bastante interesante. Resulta frustrante como visión de la realidad porque da a entender con claridad que existe muchísima gente en este mundo, incluso en el presente, que presionada por los conceptos clásicos de la vida, de la sociedad y de lo que se supone que venimos a hacer a este mundo, está dispuesta a construir su existencia e incluso a perjudicar a su propia descendencia con tal de seguir con lo que supuestamente alguien dijo que había que hacer. Además de esto, estoy en el bando que no disculpa las malas acciones de Caridad, porque en esta vida uno tiene que decidir tomar las acciones por su propio peso y hacerse responsable de las acciones. No puedes estar siempre culpando al resto. En algún momento tienes que hacerte responsable de lo que has hecho y enfrentar la vida a partir de ahí, con las cosas buenas y malas que tú mismo hiciste, con tus defectos y tus virtudes, y con las consecuencias que vas a deber enfrentar por tus propias acciones en valor de lo que se supone que te importa. Por otra parte, desde el punto de vista de la juventud, me parece importante decir que es interesante este golpe de realidad, y además me parece importante decir como adulto que no importa la edad que tengas, tú no vienes a este mundo a hacer lo que alguien más dijo, no viniste a procrear o a profesar una religión o a pertenecer a un partido político o a casarte, plantar un árbol y escribir un libro. A lo que viniste a hacer es hacer lo que tú debas ser. Tu derecho, una vez que naces, es construirte, tratar de ser una buena persona, tratar de hacer las cosas de la manera lo más íntegra posible, a través de la educación, el conocimiento, de aprender a vivir y de aprender a conocer qué es lo que nos rodea.
pero no tienes la obligación de hacer lo que alguien más pretenda que tú seas. No estás obligado a encajar en un molde porque socialmente o al interior de tu familia te lo están diciendo o plantean que deberías hacerlo. Tú tienes el derecho de buscar cuál sea el lugar que te corresponde, incluso si eso significa alejarte de tu propia familia, porque al final de cuentas la familia real es aquella que tú eliges, no aquella con la que tienes un lazo de sangre. Voy a dejar el capítulo de hoy hasta aquí. Coméntame tus pensamientos al respecto, déjame tus sugerencias y nos encontramos muy pronto en un nuevo capítulo.